Hola, buena tarde. Mi nombre es Camilo Rocha, estudiante de licenciatura en matemáticas de segundo semestre de la Universidad Antonio Nariño. Para la clase de lógica y fundamentos matemáticos, pues bueno, vamos a ver lo que es el dominio, el rango y bajo el rango, pues saber si es sobreyectiva y con el dominio saber si es inyectiva. Primeramente, pues tener en cuenta de que vamos a trabajar lo que es en la explicación de estos temas con esta función que es f de x igual a 3 menos x sobre x más 1. Lo primero que tenemos que saber para el dominio es principalmente que es un conjunto de salida. ¿Qué quiere decir? Que es un conjunto donde va a iniciar todo este proceso. Vamos a ver pues más adelante con lo que es una gráfica cómo podrá quedar. Ahora, entonces al tener un conjunto de salida, pues efectivamente tendrá que tener un conjunto de llegada, en el cual este lo vamos a llamar como x y y, en el cual el conjunto de salida tiene cada uno su respectiva llegada. ¿Eso qué quiere decir? Principalmente que esto sería una función inyectiva, porque cada uno de sus elementos de salida llega a uno de sus elementos de llegada, valga la redundancia. Vamos a hallar el dominio con esta función, vamos a saber cuál es el dominio de esta función. Entonces decimos que vamos a llamar este conjunto como x, que va a ser el conjunto de salida, ¿cierto? Que va a tener pues en este caso su respectivo orden. Vamos a iniciar desde menos 3 hasta 3. Entonces desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Recordemos que estos son números reales. Estos vendrían a ser pues números reales, ¿cierto? Ahora, vamos a encontrar la llegada, ¿cierto? Esto sería el dominio. Vamos a ver si de esto todo lo que está dentro de este conjunto se podría llamar como dominio. ¿Y cómo sabemos eso? Sabiendo a dónde llega, ¿vale? Entonces vamos a reemplazar por menos 3 nos da menos 3, por menos 2 nos da menos 5, por menos 1, bueno, ya miramos, vamos a ver qué nos da ahorita por menos 1, 0 llegaría a 3, 1 llegaría a 1, 0,3 llegaría el 2 y el 3 llegaría a 0. Listo, entonces ya con esto decimos que cada uno de ellos tendría su destino o su llegada, ¿cierto? Es decir, que el dominio aquí se estaría planteando, pero vemos que lo que es el menos 1 no llega, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos lo más fácil, lo más sencillo? Tener en cuenta de que en la función, cuando es una fracción como función, como la que tenemos acá, pues vamos solo a reemplazar en la parte de abajo. ¿Por qué en la parte de abajo? Porque en la fracción, en el denominador no puede ser 0 o te va a dar como indeterminado, como que no hay un número al cual pueda llegar. ¿Cómo lo hacemos entonces? Decimos que reemplazamos x por más 1, ¿cierto? Igual a 0. Entonces vamos a despejar esta x. Entonces queda x igual a menos 1. Es decir, que cuando toma valores de menos 1, me iguala a 0. Es lo que me quiere decir. Y pues lo reemplazamos en la función, ¿cierto? Entonces, menos 1, que vendría a ser x, más 1 es igual a 0. ¿Cierto? Entonces aquí demostramos de que efectivamente cuando hay menos 1 llegaría o a infinito o no tendría pues a dónde llegar, ¿cierto? Ahora, si ponemos el infinito acá, pues es válido porque sería un elemento del conjunto Y en el cual el 1 llegaría hasta allí, es decir que podemos decir que es inyectiva también, o sea que a partir del dominio podemos valorar que es inyectiva. Entonces, ¿cómo decimos esto? Vamos a decir, entonces, como lo decíamos, vamos a decir en este caso que x pertenece a los números reales, ¿cierto? Diferentes de 1, porque x, como lo vemos acá, x pertenece a los números reales diferente
a menos 1, es decir que menos 1 no vendría a estar dentro del dominio, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a demostrar que esta función es inyectiva. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, principalmente vamos a decir que la función de x sub 1 es igual a la función de x sub 2, y es decir que aquí podríamos decir que x sub 1 es igual a x sub 2, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hacemos esto? Pues igualamos la función, ¿cierto? Es decir que función de x sería igual a 3 menos x sub 1 sobre x sub 1 más 1 igual a, vamos a hacer lo mismo pero ahora con x sub 2, 3 menos x sub 2 sobre x sub 2 más 1. Ok, aquí pues ya tenemos lo que es esta forma, ¿cierto? F sub x sub 1, x sub 2, todo separado. ¿Qué necesitamos hallar? Esto es lo que nosotros necesitamos llegar. Con esto necesitamos llegar acá. Aquí vamos a despejar, ¿cierto? Vamos a empezar a operar esto. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Tenemos en cuenta de que debemos hacer cualquier cosa o hallar cualquier manera para poder demostrar que x sub 1 y x sub 2 son iguales, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta la propiedad que nos dice que si yo pongo algo a un lado del igual, debo hacer lo mismo al otro lado, ¿cierto? Entonces, vamos a poner en este caso x sub 1 más 1, ¿cierto? Por 3 menos x, todo esto sobre x sub 1 más 1, ¿sí? Y como dijimos anteriormente, si lo hicimos a un lado, debemos hacerlo al otro. Entonces vamos a poner igualmente acá x sub 1 más 1, 3 menos x sub 2, ¿cierto? Aquí sub 1, aquí sobre x sub 2 más 1, ¿cierto? ¿Por qué ponemos sub 1 aquí a este lado? Porque como lo dijimos anteriormente, debe ser igual. Y si yo pongo un sub 2, entonces no sería igual, ¿vale? Ahora, vamos a operar esto. Decimos que esto y esto se va, ¿cierto? Es decir, que nos queda 13 menos x sub 1 sobre nada porque se fue, ¿verdad? Quedaría así, igual. Bueno, entonces recordemos que acá como se hace una multiplicación y hay una división, entonces podemos cancelar estos dos valores, ¿cierto? Entonces se va, esto se iría, quedaría solo este valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar este para acá, como está dividiendo, pasaría a multiplicar. Quedaría como x sub 2 más 1, ¿cierto? Y se iría de acá, de este lado. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos casi una igualdad, ¿cierto? Pero debemos buscar que x sub 2 y x sub 1 sean iguales. Entonces aquí vamos a operar. Quiere decir que esto quedaría, recordemos que es el primero por el primero, primero por el segundo, segundo por el primero y segundo por el segundo, ¿cierto? Entonces esto nos daría x, 3x sub 2, ¿cierto? Menos x sub 1, x sub 2, ¿cierto? Entonces aquí más 3 menos x sub 1, igual. Hacemos lo mismo al otro lado del igual. X, uno por este y este por este. Entonces, x, 3x sub 1, ¿cierto? Menos x sub 1, x sub 2, más 3 menos x sub 2, ¿cierto? Ahora, tengamos en cuenta de que si yo paso algo de un lado al otro, es decir, que si yo paso de aquí para acá, el signo va a cambiar. Si es negativo pasa a positivo, si es positivo pasa a negativo. Y pues con esto vamos a tener en cuenta de que si tenemos los mismos, pues vamos a poder. Entonces aquí pues 3x sub 1 y 3x sub 1 se van, ¿cierto?
aquí diríamos que menos x1, x2, pues aquí hay uno y aquí hay otro igual, se van, ¿cierto? Más 3 se van. Nos quedaría en este caso que menos x es igual a menos x. Quiere decir que es real, ¿cierto? Pero pues lo puedo dejar también como que x es igual a x. Pues le puedo agregar aquí un menos y aquí le puedo agregar un menos al otro lado del igual, ¿cierto? Dejamos acá mejor, quedaría así, ¿cierto? Por menos x. Y esto pues al multiplicarlo por menos más, x igual a x. Y eso es decir que es inyectiva. X sub 1 igual a x sub 2, ¿cierto? X sub 1 igual a x sub 2. Listo, ahora vamos a hallar el rango para saber si la función es sobreyectiva o no es sobreyectiva. Para ello vamos a decir que función de x es igual a y, ¿cierto? Entonces vamos aquí pues para poder reemplazar, porque aquí lo que tenemos que hacer es despejar x. Entonces decimos que y es igual a 3 menos x sobre x más 1, ¿cierto? Recordemos que debemos despejar y. Entonces, como esto aquí está dividiendo, pues pasa al otro lado del igual a multiplicar. Quedaría y por x más 1, ¿cierto? Igual a 3 menos x. ¿Listo? Entonces acá vamos a decir en este caso, ¿listo? Vamos a operar. Recordemos que debemos dejar las x a un lado. Entonces, y por x, yx, más por más, y por 1, pues nos da y igual a 3 menos x, ¿cierto? Entonces decimos que debemos pasar todo al otro lado, ¿cierto? Entonces aquí, yx más y menos, perdón, más x, porque aquí pues la x está negativa, pasaría positiva, ¿cierto? Igual a 3, ¿listo? Entonces aquí vamos a dejar todas las y al otro lado. Ahora decimos que yx más x es igual a 3 menos y. Y aquí vamos a despejar la x, ¿cierto? ¿Cómo hacemos? Pues por factor común. Es decir, que el factor común entre estos dos sería x, a lo cual, si yo multiplico x por y me da yx más 1, x por 1 me da x, ¿cierto? Igual a 3 menos y. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejar la x sola, es decir, que x es igual a 3 menos y sobre x más 1. Ya queda la x sola, ¿cierto? Y decimos, pues en una gráfica, al graficar esto, pues nos va a dar el mismo valor. ¿Qué quiere decir? Que x aquí no podría dar, aquí no puede dar 0, ¿cierto? Entonces que si yo reemplazo x, perdón, si yo reemplazo aquí lo que es la y, ¿cierto? Aquí nos da y. Si yo reemplazo y igual a menos 1, me va a decir que todos los pertenecientes a y, es decir, nos va a decir que los y pertenecen a los reales y diferente a menos 1. Este sería el rango. Todos los que pertenecen a los reales diferentes a menos 1, porque aquí nos daría 0, ¿cierto? Esto sería igual a 0 y no se podría, ¿verdad? Es decir que nosotros pues podemos decir que f de x es igual a x, ¿cierto? Porque aquí lo vemos, ¿cierto? X, si yo reemplazo me daría igual a f de x. Entonces, si yo digo eso, en el momento de graficar, ¿cierto? En el momento pues que graficamos, vamos a decir lo siguiente. Entonces aquí está la gráfica, ¿cierto? Aquí decimos entonces aquí menos 1 y aquí menos 1. Es decir que esto tendría una forma así, ¿cierto? Así. Y acá tendría una forma así. ¿Qué quiere decir? Que en este intervalo es donde me da el menos 1, nunca toca el intervalo, ¿cierto? Entonces eso me da lo que es, en este caso, el rango, ¿cierto? Y acá en menos 1,
¿cierto? Cuando x es menos 1, cuando y es menos 1 tampoco toca en ningún lugar. ¿Sí? Es decir, que función de x es igual a x porque las funciones o las gráficas son iguales, son las mismas. Medida menos 1, y pues así, allí, así diríamos que de igual manera no es, en este caso, sobreyectiva, no sobreyectiva.